Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con algunos ejemplos de integrales de línea, pero desde campos vectoriales. Entonces vamos a ver dos ejemplos y luego vamos a ver un ejemplo para definir otras cuestiones que tienen que ver con integrales de trayectoria e integrales de línea. ¿Y tienen dudas o preguntas al respecto de lo que hemos visto últimamente? Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy eh, dice lo siguiente. Vamos a calcular la integral de línea, sí, dada por la función f de x, y, z. Este es equivalente a x cúbica por el vector y más 3 veces z o yz, y cuadrada z, menos x cuadrada por y, ¿sí? Y se mueve, y la integral de línea, la trayectoria, ¿sí? Va del punto, es la trayectoria, se mueve del punto 0,0,0 al punto 1, 2, 3. Muy original. Entonces se mueve un segmento de recta, ¿sí? Estamos en R3, ¿sí? Entonces la función es una función de R3 en R3, la función que estamos definiendo. Entonces la integral que estamos buscando es la siguiente. Es de integral sobre la trayectoria C de f de x, y, z. Sí, bueno, esta f no es mayúscula, es la que puse arriba. Es esta, ¿sí? Por el diferencial de S. Es un producto interior. Entonces, esto sería lo mismo que la integral de 0 a 1, ¿sí? Más bien la integral en C, ¿sí? De xy al cubo más 3y cuadrada por z menos x cuadrada por y. Y esto, el producto interior de esto por el diferencial de x, el diferencial de y, o como lo podemos ver también así, x por y más el diferencial de y por, aquí es por j, y aquí es por k. Aquí también es por j y aquí es por k, que son las... Si me estaba olvidando esa parte. Recordemos que es producto interior.
Esa es la integral que estamos pretendiendo calcular. Ahora, ¿cómo podemos parametrizar la trayectoria? Entonces, para resolver el problema, lo que necesitamos, en primer lugar, es precisamente parametrizar. Entonces, vamos a parametrizar el segmento que va del punto 0,0 al punto 1, 2, 3. La parametrización la vamos a poner con C, o sea, vamos a tomar una función C, ¿sí? En T, y esta va a ser equivalente a 0,0,0, ¿sí? Más T por 1, 2 y 3 menos 0,0. Entonces, esta es la forma que toma las rectas o los segmentos de recta en cualquier dimensión, ¿sí? Entonces lo que nos va a quedar es t, 2t, 3t. Otra cosa que tenemos que hacer es calcular la derivada, ¿sí? Calcular la derivada sería dc de t, sería equivalente pues a 1, a 2 y a 3. Ese sería nuestro esquema. Entonces, si se dan cuenta, no hay mucha dificultad, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a calcular el producto interior, ¿sí? De lo que tenemos arriba, que será x cúbica, ¿sí? Por 3 veces y cuadrada z, coma x cuadrada y. Y esto multiplicado, o más bien vamos a sustituir, ¿sí? Los valores de t. Entonces me quedaría ya sustituyendo t cúbica, ¿sí? 336 t cúbica y t cúbica otra vez. Sí, lo único que hacemos es sustituir. Ya sabemos que x es igual a t, entonces nada más sustituimos x. Y lo mismo hacemos en las otras, ¿no? Y de ahí nos da este resultado. Sí, lo pueden calcular sin ningún problema. Y ahora vamos a multiplicar, ¿sí? Hacemos el producto interior, ¿sí? Entre esto y la derivada de c de t, que sería lo que estamos haciendo en primer lugar es f de x y z, ¿sí? Por el diferencial de s sería equivalente a t cúbica, 36 t cúbica, t cúbica
por 1, 2, 3. Entonces, lo que tenemos aquí sería equivalente a t cúbica más 72 t cúbica más 3. ¿Vamos bien o algo me está fallando, jóvenes? Algo me está fallando porque si se dan cuenta, arriba, ¿sí? Esto es negativo. Y yo lo estoy poniendo positivo. Entonces ese es el pequeño problema. ¿Sí? Bueno, nada que no podamos solventar. Entonces en este punto, déjenme corregir esto. ¿Sí? Y aquí es negativo. Entonces este sería negativo. Y este es negativo. Entonces este es negativo. ¿Alguna dificultad hasta aquí? ¿Todo bien, no? Bueno. Esto nos daría como tal, ¿qué número, jóvenes? Nos daría 70 t cúbica. ¿Sí? Entonces, ese 70 t cúbica, ya para calcular la integral, ¿sí? La integral es la siguiente. Sería la integral de c de f de x, y, z, ¿sí? Por el diferencial de s, sería equivalente a la integral de 0 a 1, ¿sí? Recordemos que t, ¿sí? Acá arriba, cuando hicimos la sustitución, para la función c de t, t va de 0 a 1. ¿Sí? Esto siempre pasa. O sea, cuando definimos nosotros esta ecuación paramétrica, ¿sí? El valor de t siempre va a ser 1. Recordemos la clase pasada, ¿sí? Eso lo discutí en la clase pasada, o la antepasada, no me acuerdo, pero sí lo hemos discutido. Entonces, nada más es un vector que se mueve entre 0 y 1, y para que no salga, pues lógicamente se va a mover con valores menores a 1. Y es la integral que va de 0 a 1 de 70, ¿sí? T cúbica por el diferencial de t, y esto sería equivalente a 70 entre 4, que sería lo mismo que 25 entre 2. Sería algo así como 12.5. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Eso nada más es el cálculo de una ecuación. Así no tiene mucho problema. Vamos a hacer otro ejemplo, pero con otro enfoque. ¿Sí? Vamos a subir esto un poquito. Entonces, el siguiente ejemplo es calcular igual. Vamos a calcular la integral de línea. Vamos a calcular la integral de línea. Lo vamos a poner así para no estar escribiendo tanto. La integral sobre la curva C, o sobre la trayectoria C, dada por x cuadrada, menos 2xy, 2xy más y cuadrada.
Esta sí está un poquito más difícil, pero no tiene nada del otro mundo tampoco. Con respecto al diferencial de S, ¿sí? Y calcular la integral, esta integral, donde C es la curva, ¿sí? Dada por y igual a x cuadrado, o sea, es la parábola, ¿sí? Con eje simétrico en las y's, en el eje de las y's, y que va del punto que va del punto 1,1 al 2,4. La hechura es muy semejante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, en esta parte? La primera estuvo muy tranquila, pero aquí tenemos que definir otra cosa. Aquí estamos trabajando sobre una curva que es un segmento de la parábola, ¿sí? Un pedazo de la parábola que va del 1 al 2,4. Entonces, ¿alguna idea, jóvenes, sobre cómo resolver esta integral? ¿Cómo damos la solución? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en todos los casos es parametrizar la trayectoria, ¿sí? En muchos casos se nos da ya la trayectoria parametrizada y pues eso es bien padre, pero lo interesante aquí es desarrollar las habilidades pues precisamente para proponer parametrizaciones para las curvas dadas en funciones o en ecuaciones cartesianas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dar los parámetros tomando a x igual a t, ¿sí? Por lo regular se hace esto, se toma x igual a t la mayoría de las veces, sí. Otras veces tenemos, por ejemplo, en las cónicas otras propuestas para parametrizar. Pero cuando no tenemos una cónica, bueno, una cónica desde la perspectiva de curvas cerradas, ¿sí? Porque esta es una cónica, pero me refiero a este tipo de funciones. Entonces, lo que tenemos aquí es proponer a x igual a t y pues sustituimos x o sustituimos t sobre x cuadrada, donde tenemos y igual a t cuadrada. Entonces, esto va a implicar que c de t sea igual a t, t cuadrado. O sea, si se dan cuenta, tampoco es cosa del otro mundo, ¿sí? Nada más es cuestión de aplicar esto y listo. Ya tenemos nuestra propuesta de parametrización. Sí, ustedes pueden calcular esto en GeoGebra y van a ver que corresponde adecuadamente a lo que estamos haciendo. Y lógicamente, pues nos estamos moviendo del punto 1,1 al 2,4. Entonces, algo que tenemos que observar es que si x, nosotros nos movemos en la parábola así, y por aquí tenemos el 1, 1, 1, ¿sí? Nada más por darles un ejemplo, bueno, nada más por darles el 1, 1, ¿sí? Y el 2, 4. Entonces, x se mueve de 1 a 2, ¿sí? Y
t se va a mover de 1 a 2 también. Entonces, con t, que va a estar dentro del intervalo que va de 1 a 2. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. Si tienen dudas, me pueden detener en cualquier momento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que calcular las derivadas de c de t. Entonces, calculamos la derivada de c de t, pues no hay ningún problema. Sabemos que es 1, 2t. ¿Sí? Esa sería la derivada. Y ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que sustituir nuestra ecuación, ¿sí? Bueno, los valores de t los vamos a sustituir ¿en dónde? Pues los vamos a sustituir en los términos dados por la función. Y aquí estábamos trabajando con una ecuación XY. A ver, déjenme nada más borrar una cosa. Sí, porque aquí es como si pareciera que es una ecuación de 3 factores y no, o de 3 componentes, es una ecuación de 2 componentes donde f va de R2 a R2. Sí, porque aparecen XY nada más, no aparecen XYZ. Que podría ser nada más también XY con 3 componentes, pero son 2 componentes, entonces, ¿cómo me va a quedar mi ecuación o mi función? Sí, entonces mi ecuación sería x cuadrada menos 2xy, 2xy más y cuadrada, ¿sí? Sustituyendo, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, sustituyendo lo que nos quedaría sería t cuadrada, ¿sí? Menos 2 veces t cúbica, coma, 2 veces t cúbica más t cuarta. Ese sería el esquema, ¿no? Nada más de esto. No estamos sustituyendo por otra cosa, nada más por los valores de x igual a t y de y igual a t cuadrada. Entonces, pueden calcularlo ustedes a mano también y verán que les tiene que dar esto. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, pues lógicamente tenemos que hacer el producto interior, ¿sí? Tenemos que hacer el producto interior, lo voy a hacer de este lado. T cuadrada menos 2t cúbica, 2t cúbica más t a la cuarta. Y esto por el producto interior de 1,2t. Y pues lógicamente el resultado que vamos a tener es el siguiente. Déjenme. Ok, listo. Entonces sería algo así como 2t quintos. Lógicamente hay que desarrollarlo. Esto ya les estoy poniendo el resultado, ¿sí? Este es el ejercicio 2310 de Midovish, ¿sí? O sea que no está resuelto en el de Midovish. Entonces hay que buscarlo ahí si lo quieren ver y resolver. Y vean cómo está propuesto, ¿no? Entonces esto es más 4 veces t cuarta, ¿sí? Menos 2t cúbica más t cuadrada, ¿sí? Este es nuestro más t cuadrada. Entonces ya teniendo esto, pues
ya estamos puestos, ¿no? Para resolver la integral, que sería la integral sobre la curva C de x cuadrada menos 2xy, más bien, sí, xy, coma x cuadrada más bien sería 2xy más y cuadrada. Producto interior. Esto será igual a la integral que va de 1 a 2. ¿Sí? ¿De quién? Pues de lo que acabamos de encontrar, esto de aquí, que sería 2 veces t quinta más 4 veces t cuarta menos 2 veces t cúbica más t cuadrada. O sea, el problema de esta es que está talachuda, ¿sí? Está bien talachuda. Bueno, no tanto, pero sí, más que nada la aritmética es lo que hace que se conviertan en ejercicios talachudos. Pero no me voy a entretener con la aritmética, ¿sí? La integral me va a dar lo siguiente. Me va a dar, lógicamente, ya con la integral resuelta, t cúbica sobre 3 más o menos, en este caso sería ya menos un medio de t cuarta más 4 quintos de t quinta, ¿sí? Más un tercio de t sexta. Y lógicamente de 1 a 2. Sí, ese sería el asunto. Lo que ya tenemos que hacer aquí pues, es sustituir el 1 y el 2, hacer las operaciones y el resultado final los va a llevar, a ver, déjenme ver, algo así como 1219 entre 30 y esto es equivalente a 40 veces 19 entre 30. Por si tienen curiosidad de ir al de Midovich, ahí está el resultado, la respuesta es esta. Es el resultado y sale de aquí. ¿Sí? Si tienen curiosidad por ver el resultado, pueden hacer los cálculos sin ningún problema. Les tiene que dar lo que acabamos de encontrar. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Eso nada más es como ejercicio, ¿no? Para calentar sobre lo que son las integrales de línea. Ahora, hay cuestiones que también tenemos que abordar, como por ejemplo, ¿las parametrizaciones son únicas? Esta es pregunta para ustedes. No, puedes haber tomado, por ejemplo, aquí a la Y igual a P. Sí, también. O sea, se pueden tomar diferentes enfoques de los parámetros y bueno, se propone en este caso el estándar, ¿no? Pero las parametrizaciones no son únicas. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este siguiente ejemplo. Sí, estos dos ejemplos fueron los básicos. Déjenme poner otra página. Entonces, a esto lo vamos a llamar cambio de parámetros.
Entonces, nos piden calcular, ¿sí? La siguiente integral. Calcular la integral sobre la curva C de 1 más XY. Esta es una integral de trayectoria, no es una integral de línea, ¿sí? O integral de trayectoria del primer tipo, ¿sí? Esa integral de trayectoria del primer tipo o integral de trayectoria, ¿sí? Es una función escalar. Y la curva, ¿sí? Donde C es el semicírculo, inferior, el semicírculo inferior entre los puntos menos 1,0, 1,0. O sea que estamos hablando del semicírculo inferior con centro en el origen, ¿sí? Ese sería el semicírculo. Entonces, es el semicírculo unitario, ¿sí? Que también tenemos que aclarar esto. Es el semicírculo unitario inferior, ¿sí? Entonces, tomamos para la solución, tomamos de x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿sí? El semicírculo inferior, que sería y igual, podemos hacerlo con x también, pero vamos a tomar y igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es el semicírculo inferior. Ya está dado por los puntos que van de menos 1 a 1, ¿sí? Correspondiente a x. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos, bueno, aquí ya le puse tomamos. Y sea t igual, o más bien sea x igual a t, con t en el intervalo que va de menos 1 a 1. ¿Sí? Ya teniendo estos dos términos, pues, ¿qué es lo que nos falta? Sustituir t en y, ¿no? Entonces, tomamos a y igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. Entonces, ya con esto tenemos completado el asunto. Falta calcular la derivada. Entonces, c de t, ¿sí? Es igual a t, menos la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado, ¿sí? Donde su derivada de c de t pues es 1, ¿sí? 1, t sobre raíz de 1 menos t cuadrado. Y lógicamente, si nosotros calculamos sobre esto el producto, o más bien la norma de c de t, porque vamos a calcular una integral, una integral de trayectoria, entonces tenemos que llevar esto a la norma, ¿sí? Porque recuerden la definición para integral de trayectoria, ¿sí? Entonces, esto es equivalente
ya haciendo el cálculo a 1 sobre la raíz de 1 menos t cuadrada. Ya tenemos los valores de t, ya tenemos la derivada, la norma de la derivada. ¿Qué nos falta, jóvenes? Pues calcular la integral, ¿no? Calculando la integral, ¿qué es lo que deberíamos obtener? Necesitamos ver que la integral de c de 1 más xy por el diferencial de s, y recordemos que es una integral sobre una función escalar, esto sería la integral de menos 1 a 1, ¿sí? De 1 más, perdón, menos t por la raíz de 1 menos t cuadrada, ¿sí? Y esto multiplicado por 1 sobre la raíz de 1 menos t cuadrada, todo por el diferencial de t, ¿sí? Teniendo esto, pues reduciendo términos, esto sería equivalente a la integral de menos 1 a 1, ¿sí? De 1 sobre la raíz de 1 menos t cuadrada menos t por el diferencial de t. Entonces, se simplifica mucho la integral y como podrán observar, pues vamos a tener dos integrales, una con respecto a t, ¿sí? Y otra con respecto a este cociente, ¿sí? La integral del cociente se puede resolver por tabla de integrales, que será el arcoseno de t, ¿sí? Y pues la otra será t cuadrada sobre 2. T cuadrada sobre 2 en el intervalo que va de menos 1 a 1. Pero tenemos que tener cuidado porque hay simetría, ¿sí? Entonces, al haber simetría, pues esto lo vamos a proponer como algo que va de 0 a 1 multiplicado por 2, ¿sí? O sea, no vamos a tomar todo el semicírculo, sino nada más una parte, o sea, que va de 0 a pi medios. Y esto lo que me daría sería precisamente 2 veces el arcoseno de t menos t cuadrada sobre 2, ¿sí? De 0 a 1. Y esto es equivalente a 2 veces pi medios, que es igual a pi. ¿Qué es lo importante de esto, jóvenes? ¿Por dónde empezamos? Si estamos trabajando con una semicircunferencia y yo estoy de alguna manera operando, tomando a t igual a x, ¿había alguna otra vía para resolver esta integral? Esas preguntas para ustedes. Sí hay otra opción, ¿sí? Y vamos a verla. Esta es la solución 1, ¿sí? Vamos a ver la solución 2. Entonces sería solución 2. ¿Cuál es lo relevante de esto? Pues ahorita se los comento, ¿sí? Esta sería la solución 2. Entonces, lo que podemos hacer acá en esta solución es tomar a x igual al coseno de t y a y igual al seno de t.
O sea, resolver por coordenadas polares, ¿sí? La solución está dada en términos de coordenadas polares en esta opción. Y lógicamente, sustituyendo, ¿sí? Tenemos también que R es igual a 1, o sea, el radio es igual a 1, porque tenemos una semicircunferencia unitaria. Entonces, 1 más XY sería equivalente a 1 más el seno de t por el coseno de t. ¿Y esto qué va a implicar? Pues lógicamente, si queremos calcular la integral, pero también tengo que enfatizar algo. T, ¿de dónde a dónde va? De 0 a pi medios, de 0 a pi, de 0 a 3 pi cuartos, o va de pi medios a pi tercios. ¿A dónde va esto? Si estamos trabajando sobre una semicircunferencia o sobre la semicircunferencia inferior y estamos viniendo en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, vamos del punto menos 1,1, o sea, estamos haciendo esto. Ay, qué rayas tan feas. Déjenme poner mejor la regla, más fácil. Ahí está. Si estamos trabajando con la circunferencia o la semicircunferencia inferior y nos estamos moviendo del menos 1,0 al 1,0, vamos en este sentido, ¿sí? Podríamos ir en el sentido inverso, por supuesto, pero ir en este sentido que nos invita, que vamos de pi a 2pi. Entonces t va de 2pi, perdón, va de pi a 2pi. Por eso es importante entender cómo se proponen los ejercicios, porque cuando a ustedes les toque hacer los suyos, tienen que también pues fijarse de dónde a dónde y cómo hacer esto, ¿no? Entonces ya estamos listos para calcular la integral. Entonces la integral en la semicircunferencia C, ¿sí? De 1 más XY por el diferencial de S sería equivalente a la integral que va de pi a 2pi. De pi a 2pi, ¿sí? ¿De quién? De 1 más el seno de t coseno de t. ¿Qué me está faltando aquí, jóvenes? ¿Alguien ya se dio cuenta que me está faltando aquí? ¿Cuál sería la derivada? ¿Sí? De c de t. No la he calculado. ¿Cuál sería esa derivada, jóvenes? Es decir, c de t es igual al coseno de t, seno de t, ¿sí? Y la derivada
del c de t, ¿quién sería? Sería menos seno de t, coseno de t. Pero aquí la norma de c' de t, ¿qué nos va a dar? Voilà. La raíz cuadrada del seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t. Y esto es 1, ¿sí? Por el diferencial de t. Ese sería la norma, ¿sí? Entonces con eso, pues lógicamente aquí lo único que tengo que poner es el diferencial de t, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso también, que no se nos escape porque podemos hacer la sustitución y todo bien bonito. Y pues lógicamente si se dan estos pequeños detalles que nos pueden llevar a errores, en este caso nos hubiéramos salvado, ¿no? Hubiera dado lo que hubiéramos hecho, si hubiera dado el mismo resultado, porque pues el 1 multiplicado por lo que sea, pues me da lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues no hay ningún problema, pero si tenemos otra ecuación o otra cosa, pues lógicamente nos va a llevar a un desastre. Y esto es igual a pi. Sí, hay que calcular. Bueno, esto ya calculando la integral, se las voy a poner para que no digan que soy flojo y que no hago la tarea. ¿Sí? La derivada de esto es t, ¿sí? Más el seno cuadrado, el seno de t a la t, ¿no? Así como no. Seno cuadrado de t sobre 2 sobre 2. Esta sería la integral, ¿sí? Pueden calcularlo ustedes sin ningún problema. Y esto ya sabemos que va de pi a 2pi. Hacemos las sustituciones, hacemos la algebrita por ahí y esto nos tiene que dar pi. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué estamos proponiendo? Tenemos una misma curva que se puede parametrizar de dos formas distintas. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva al mismo resultado, ¿sí? Ustedes pueden hacer la talacha, ¿sí? Se los recomiendo. No la hago yo aquí para no aburrirlos con la talacha. Hago los ejercicios para que vean cómo se plantean, ¿sí? La talacha de los ejercicios ya se las dejo a ustedes para, por si tienen curiosidad, yo ya la hice, pero para no estar escribiendo y bueno, en fin. El asunto aquí es que ustedes vean el desarrollo de toda la parafernalia. En este caso tenemos una integral, o más bien tenemos una función que se puede integrar con dos curvas, o bueno, con una curva que se puede parametrizar de dos formas distintas. Y aquí es donde empieza lo divertido de las integrales de línea, porque pues las integrales de línea así como que bueno, y ahí qué, ¿no? ¿Qué hay? Pues sí, se ve muy bien, yo no sé para qué me las están dando. Bueno, ahí está. Bueno, lo interesante de esto es que las integrales de línea en este esquema, ¿sí? Nos dan la primera sorpresa. Podemos integrar en esta curva con dos parametrizaciones diferentes, ¿sí? La primera, pues ya la vimos, está arriba, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y pues si se dan cuenta, pues nos da este resultado. Esa es la solución 1, ¿sí?
No le puse solución 1 al principio para que pues vieran, bueno, pues qué está haciendo este cuate, ¿no? Otro ejemplo, bueno, pues que le siga. Bueno, no nada más era ver el ejemplo. Era ver el ejemplo sobre una cuestión que va más allá de lo que hemos estado trabajando. Estamos trabajando en esta ocasión, o estamos viendo en esta ocasión que podemos resolver una integral de línea por 2 vías, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos opciones, ¿sí? Podemos resolver la integral de línea por una manera o por otra. O sea, si tienen una opción o no se acuerdan de los parámetros que se proponen en un esquema, pues tienen a la mano la otra opción. Entonces ustedes pueden, incluso se pueden inventar algún otro tipo de parametrización que se puede, porque estos dos no son los únicos, ¿sí? ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo importante de esto, y vamos a verlo, ¿sí? Es que si tengo yo la semicircunferencia, como pudieron ver, yo hice los parámetros iniciales con coordenadas cartesianas y la segunda con coordenadas polares. Entonces, ahora, con coordenadas cartesianas, yo fui de aquí a acá. Es decir, partimos del -1, 0 al 1, 0, en este sentido. ¿Sí? Y en el mismo sentido, partimos con las coordenadas polares, pero me puedo ir a la inversa. Así. Con coordenadas polares sería el otro caso, sería el seno de t por el coseno de t. O sea, c de t, proponer esto, no como el coseno de t, sino como el seno de t por el coseno de t. Entonces vamos al revés. ¿Sí? Y por el otro lado, solamente invertimos de -1 a 1, podemos invertir de 1 a -1. Y nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos incluso proponer otras opciones. Y pues lógicamente esto lo que haría sería darnos más material para darnos cuenta que pues podemos proponer n cantidad de parametrizaciones sobre una misma curva. ¿Sí? Lógicamente, pues estoy pensando que podemos tener 2 o 3 viables, a lo mejor otras se complican mucho, entonces lo que debemos de observar aquí son las parametrizaciones que más economicen el tiempo. Sí, la optimización es importante. Más ahora, ¿no? Que estamos trabajando con máquinas y todo eso, la optimización de las máquinas, a veces nos hacen creer que más poder en las máquinas va a hacerlas más rápido, más rápidas. El manejo de datos y todo eso, con mayores recursos de hardware, pues no es tan eficiente si no eficientamos o hacemos más eficientes los algoritmos. Porque nosotros podemos trabajar con una máquina muy vieja, ¿sí? Con un algoritmo muy pesado y pues lógicamente la vamos a parar, la máquina. Pero si nosotros tenemos una máquina vieja y economizamos o más bien optimizamos el algoritmo al grado en el que el algoritmo hace lo mismo, pero con muchos menos parámetros, pues lógicamente pues va a resolver el problema la máquina más rápido. O sea, en vez de tardarse, no sé, 2 o 3 días en realizar las operaciones, se puede tardar segundos. Entonces es importante que sepamos que la optimización pues se puede prestar para esto, ¿sí? Entonces si ustedes saben optimizar, pues lógicamente si están por poner una empresa o si están por entrar a trabajar en una empresa grande y saben optimizar algoritmos con métodos matemáticos poderosos, pues lógicamente, pues en ese sentido, pues ustedes van a llevarlas de ganar. Con esa mentalidad, por supuesto, tienen que entrar. Bueno, eso nada más era para que observaran esta parte. De aquí se propone un teorema, ¿sí? Este teorema lo que propone es que
tenemos dos parámetros o dos parametrizaciones, ¿sí? Distintas, tales que son dos parametrizaciones suaves a trozos, ¿sí? O sea que no es nada más para una curva de un solo tiro, sino que puede ser una curva a trozos, ¿sí? Una curva continua a trozos y lógicamente pues yendo de un punto a otro punto. Bueno, vamos a poner el teorema. Déjenme subir esto. Y esto no es lo más relevante. Lo más relevante viene en un momento. Permítanme, déjenme ponerles el teorema. Bueno, ya tenemos aquí nuestro teorema, ¿sí? Este teorema, pues, lo que plantea es lo que vimos en el ejemplo anterior. Sí, lo quise poner con un ejemplo para que quedara más fijo en sus mentes el concepto. En este caso, pues, me pareció adecuado el ejemplo. Y ahora, pues, hay que hacer la demostración de esto. Tenemos dos curvas, CDT y PDT. ¿Sí? Son dos parametrizaciones distintas de la misma curva suave a trozos, ¿sí? Que va del punto P al punto Q. ¿Sí? Y tenemos la función f, es una función escalar, que va de Rn a R. Lógicamente es integrable sobre su dominio. En particular es integrable sobre la trayectoria, ¿no? Entonces tenemos que hacer la demostración. ¿Cómo hacemos la demostración, jóvenes? A primera vista parecen complicada, pero la verdad es que no es tan complicada si recurrimos a la teoría. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que si CDT y PDT son parametrizaciones distintas, de la misma curva, y voy a llamar curva gamma, ¿sí? Para no usarse sino de la curva gamma. ¿En qué estaríamos pensando? Pues de alguna manera, si recuerdan, ¿sí? La longitud de gamma, ¿quién era? Era igual a la integral, en este caso de C, con respecto de S. Y por el otro lado, si es la misma, o sea, si es la misma curva, entonces, pero con una parametrización diferente, lógicamente adecuada para el caso, entonces lo que debería ocurrir es que la longitud de gamma también, ¿sí? Es igual a la integral de P con respecto de S. ¿Sí? Eso se debe de cumplir a rajatabla. Por hipótesis tenemos estas dos parametrizaciones. Entonces las integrales, o más bien el cálculo de las longitudes de la misma curva, pues cualquiera de las dos que use, pues me tiene que dar lo mismo exactamente. ¿Sí? Ahora, eso es lo que sabemos. ¿Sí? Es lo que sabemos de las propiedades de la integral. Ahora, supongamos, ¿sí? Vamos a suponer que la integral de c de f de x
con respecto de S es distinta de la integral de P, ¿sí? De f de x con respecto de S. ¿Esto qué quiere decir? Si f, eso nada más sería como ejemplo, si f de x es igual a 1 para toda x en D, ¿sí? Entonces se sigue, esto implica que tenemos que la integral de C con respecto de S es distinta de la integral de P con respecto de S. Y lógicamente aquí no está, eso también tienen que tener cuidado, aquí no está la contradicción. Donde está la contradicción, esto implica que la longitud de gamma es distinta de la longitud de gamma, así de sencillo. ¿Sí? Y aquí está lógicamente la contradicción. Por lo tanto, pues podemos deducir que la igualdad está bien dada, ¿no? Se puede hacer la demostración por otras vías. Sí, pero esta me pareció más rápida para no distraerlos con otras cosas. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a platicar un poco al respecto de esto, adentrándonos un poco más hacia los aspectos donde calcular integrales de línea se puede mirar desde otras perspectivas, no nada más con lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, si nosotros tenemos, déjenme poner, si nosotros tenemos una curva C, y hace esto, y del otro lado tenemos la misma curva, ahí más o menos, ¿sí? Supongamos que son la misma curva. Para parametrizar esta curva, ¿sí? Pues lógicamente vamos a tomar un intervalo que va de a B, ¿sí? Y del otro lado podemos hacer algo semejante. O sea, podemos tomar el mismo parámetro T, ¿sí? Y quedarnos en A y B. Bueno, ustedes dirán, bueno, pues ¿qué pretendes ahora, no? Lógicamente que cuando parametrizamos con la curva, tomamos nuestro parámetro C de igual a A, ¿sí? Al inicio, y de este lado tomamos C de B. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ir en este sentido. ¿Sí? Al ir en ese sentido, pues estamos partiendo en el intervalo que va de A a B
Entonces estamos tomando parámetros t que van creciendo en este caso, ¿sí? O sea, valores que están entre a y b y pues van creciendo conforme vamos dando los términos, ¿no? ¿Qué va a pasar del otro lado? En este caso, ¿sí? Si yo quiero partir de aquí y no de abajo y llegar aquí, es decir, ir en este sentido, C de A, voy a poner C' de A, ¿sí? Va a partir de aquí y voy a tener C' de B. C' es en función de una diferencia, ¿no? O sea, no es la C que está acá. Para no hacernos bolas, déjenme cambiarla. Déjenme cambiar esto. Voy a poner gamma. O R, como quieran. Gamma de A y gamma de B. Ahora, lógicamente estoy pensando en ir de aquí a acá. O sea, T se va a seguir siendo un intervalo, un término dentro del segmento, ¿sí? Y dentro de este segmento, pues vamos a la inversa. O sea, se invierte la dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? ¿Alguna idea? Lo que está pasando aquí es que estamos viendo que podemos darle sentido o una orientación o una orientación a las curvas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser la reorientación? Es decir, el cambio de orientación, en este caso. Si en la primera vamos de abajo hacia arriba, vamos de abajo hacia arriba, y en la segunda vamos de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo quiera calcular una integral? Como lo acabamos de ver, ¿sí? Si tenemos la misma curva y tenemos dos parámetros distintos, una integral de línea en esas circunstancias o una integral de trayectoria, da igual, ¿sí? ¿Qué resultado me va a dar? Me tiene que dar el mismo resultado en este caso, al menos en las integrales de línea, ¿sí? Para las integrales de trayectoria tiene que ser algo semejante. Pero, y aquí es donde viene el pero, ¿sí? Tenemos que darle un nombre a esto, ¿sí? Entonces, vamos a llamar orientación de curva, o más bien, sí, orientación de curvas. Una curva es orientada positivamente si además es una curva simple. Es decir, que sea una curva simple implica que no tiene intersecciones entre ellas, o sea que no es una curva que haga algo así.
¿sí? Que es una curva que va de un punto a otro sin ninguna cosa de estas, ¿sí? Esa es una curva simple, esta de arriba, ¿sí? Entonces, está orientada positivamente, si además es una curva simple, y va del punto A, en este caso del punto A al punto B, ¿sí? Del punto A al B, y es negativa si va a la inversa. Entonces, estamos dando orientación a las curvas, ¿sí? ¿Cómo podría darse una reorientación de una curva? ¿Alguna idea? O sea, pensando en lo mismo que tenemos aquí arriba. Alternando los límites de integración. Eh, sí tiene que ver, pero yo me refiero, en este caso, no necesariamente porque podemos tener curvas que no son, o que no se pueden prestar para una integral, o sea, que no son diferenciables, podría darse el caso. Pero antes de eso, pues la idea es cómo podemos cambiar la orientación de una curva. O sea, ¿bajo qué contexto? ¿Cómo podríamos llamarlo eso? Si ustedes recuerdan, esto se llama parametrización, o sea, cuando nosotros proponemos un parámetro, pues estamos llamándole parametrización. Si nosotros queremos cambiar la orientación, en este caso, nada más por darles el ejemplo, ¿sí? Tendríamos que proponer una reparametrización de la curva, ¿sí? Proponer una reparametrización de la curva, pues nos da otro tema más, ¿no? Porque entonces ahora lo que tenemos que hacer es no nada más usar esta técnica para pues resolver una integral, sino que si de alguna manera se me complica la integral por alguna circunstancia, yo podría proponer, o sea, después de que propuse una parametrización, podría yo proponer una reparametrización de la función. Y nada más como ejemplo, podemos dar una reparametrización cambiando, ¿sí? La orientación de la función, en este caso de la trayectoria. Una forma muy sencilla, ¿sí? Es que si t se mueve en este sentido, así como lo estamos dando, para que se mueva inversamente a partir de c de a, podemos proponer que gamma de t sea equivalente a a más b menos t. Entonces, si yo tomo a gamma de a, esto sería equivalente a ¿quién? Nada más por darles perdón, aquí sería gamma de t. Si yo tomo a gamma de t, a ver, nada más déjenme. Si yo propongo a gamma de t, pero propongo también una función h de t, y esta h de t es a más b menos t, ¿sí?
y a gamma de t la propongo como una composición de c de t, o c más bien, una composición de c con h de t, ¿sí? ¿Esto qué me estaría dando? Pues precisamente me daría gamma de t, me daría c de a más b menos t. Y por otro lado, pues lógicamente si yo pongo a h de a, o sea, si ponemos a h de a, lo que estaría ocurriendo es ¿qué cosa? Que c de h de a o gamma de a, en este caso, estoy haciendo un relajo aquí, permítanme, dejen de borrar estas curvas para tener un poco más de espacio. Bien, listo. Entonces, si estamos tomando gamma con valor a, esto va a ser equivalente a c de b, ¿sí? Y gamma de b va a ser igual a c de a, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que estamos dando una reparametrización, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues va a cambiar el sentido de la orientación de gamma, o de la curva más bien. Pero al final, el resultado del cálculo de la integral va a ser el mismo, ¿sí? Esto se hace precisamente para darle otra forma a la integral. O sea, esta reparametrización se propone para darle otra forma a la integral y que esta, pues, resulte en cierta forma más amable, ¿no? De eso se trata. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Pues vamos a poner una definición. Y con eso cerramos la clase. Entonces, la definición, déjenme la encuentro, ¿dónde estaba? Aquí está. Definición. Vamos a tener una función h que va de un intervalo 1 a un intervalo, a otro intervalo, que podría ser de a b, y el otro intervalo sería a1, b1. Sí, es una función. Es una función de clase C1. De clase C1 con valores reales, o sea, es una función real con valores reales. Es una función real de variable real. Biyectiva entre I1 y sea la curva, bueno, la parametrización C de A, B a Rn, ¿sí? Porque es una función vectorial en n dimensiones, ¿sí? Es una curva de clase C1 también. Una curva de clase C1 por cachos. Entonces, a la composición P igual a C compuesta con H. Sí que es una función que va de A1 a B1.
a Rn se denomina reparametrización en C. Bueno, ya teniendo esto, podemos observar que se van añadiendo escalones a la escalera, valga la expresión, ¿sí? Y pasamos de integrales de línea o integrales de trayectoria, ¿sí? A integrales, en este caso, integrales de trayectoria que pueden tener más de una parametrización, y ahora podemos proponer también reparametrizaciones para las integrales, ¿sí? Y ya lo veremos en la próxima clase. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, me centré un poco más en esta parte en ejemplos, ¿sí? Para que vean también de dónde o el potencial que tienen estas cuestiones. Pero es importante también apretar a la teoría. Entonces mañana me voy a dedicar a ver pura teoría para dejarle a alguien el viernes pues que vea ejemplos de estas últimas circunstancias, ¿no? Ya lo único que nos falta ver son detalles como eh, las curvas cerradas, ¿sí? Y cómo se integran integrales de trayectoria, integrales de línea sobre curvas cerradas, ¿sí? Si no hay más, jóvenes, nos vemos el día de mañana para terminar con esta parte de integrales de línea y pues dejar todo listo para la tarea examen de la próxima semana. Cuídense y que tengan una excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.